Seguidamente escucharemos las reflexiones a cargo de la diputada del Partido del Frente Amplio, la señora diputada Patricia Mora Castellanos, quien precisamente nos dará su punto de vista con respecto al derecho laboral constitucional. Muy buenos días. Yo tengo que confesar una cosa, yo no soy experta en estos temas y así se lo expliqué a don Huber. Y en algún momento pensé no asistir porque no había tenido la oportunidad de leer con detenimiento la obra de Huber. Sin embargo, me arrepentí de haberle dicho que en algún momento que no iba a venir, porque en estos días le confesé que el libro que me cayó en las manos me atrapó como si fuera una novela negra. Realmente, quizás por mi trayectoria de vida le he dado mucha vuelta a qué significa el derecho a la huelga. Hace 3 semanas asistí a la asamblea anual de un sindicato sobreviviente de trabajadores de las plantaciones. La experiencia que tuve asistiendo a esta asamblea anual del CITRAP fue una experiencia que, a pesar de que desgraciadamente, como es evidente, ya estoy demasiado grande, fue una experiencia que me conmovió, sobre todo porque por primera vez en mi vida yo nunca había ostentado un cargo público. Me he dedicado la vida a la docencia en la Universidad de Costa Rica y desde ahí hacía un tipo de labor. Pero por primera vez en la vida, desde hace 9 meses, me encuentro sentada en un espacio de un plenario parlamentario en donde uno se siente efectivamente con las armas necesarias como para poder cambiar cosas. Y coincide con que en nuestro país ha habido desde el último año y hasta hoy un debate alrededor de lo que significa la reforma procesal laboral. ¿Y por qué el tema de la huelga es central? Porque a pesar de que yo estoy convencida de que la oposición a la reforma procesal laboral no es cierto que surge de la preocupación que se tenga por lo que suceda si se dan huelgas en los servicios esenciales. ¿Y por qué estoy convencida de esto? Porque huelgas en los servicios esenciales, lo estaba hablando hace un minuto con un dirigente sindical del sector de la salud, huelgas en los servicios esenciales se han dado siempre. Como Huber lo desarrolla en este sugestivo texto, para que se dé una huelga no se necesita permiso del gobierno. Las huelgas en los servicios esenciales en nuestro país, a pesar de estar prohibidas, se han dado. Y jamás hemos tenido que recoger heridos o muertos en el camino. Es decir, el movimiento trabajador en este país ha tenido la responsabilidad, hoy me lo decía Juan Carlos, de organizarse en comités antes de declarar la huelga, y esos distintos comités atienden las distintas emergencias. Estoy hablando como ejemplo pues de el sector en donde lo que está en juego es la vida de los seres humanos. Es decir, que no
que lo que hoy va a suceder con la reforma procesal laboral es más bien un adelanto, así lo hablábamos. Hasta hoy se han dado las huelgas en los servicios esenciales y se han dado sin regulación. A partir de que entre en vigencia esta reforma, esas huelgas estarán más estrictamente reguladas. Entonces, esto es una reflexión introductoria que hago para que se explique por qué a partir de una visita cercana a una asamblea con más de 300 trabajadores delegados en Siquirres hace muy poco, y enmarcando eso en la discusión que se ha dado, sobre todo pues aquí en el Parlamento, sobre lo que significa la reforma procesal laboral, es que en esa circunstancia es que me cae en las manos el libro de Huber y me hace leerlo casi de un solo tirón, porque creo que consigue el autor hilvanar un razonamiento inteligente en donde lo que subyace a él es siempre la afirmación que Huber nos hace desde las primeras páginas al afirmar que la idea central que se descubre en esta investigación es que el de la huelga es un derecho humano cuyo ejercicio no depende del reconocimiento estatal, sino que es inherente a la persona humana. Y dice, nos ubicamos así en una posición iusnaturalista por oposición a la posición positivista que considera que solo es derecho aquello que es reconocido por el Estado. Yo podría intentar para respaldar, digamos, esta afirmación de Huber, intentar echar un poco para atrás en lo que ha sido la construcción de nuestro Estado nacional. Realmente yo creo que el Estado costarricense ha estado signado por una inclinación hacia el acuerdo, una inclinación hacia lo que podría ser firmar contratos sociales, quizás desde el título de nuestra Carta Constitutiva, aquel Pacto de la Concordia. Y luego a partir de ahí podríamos señalar momentos importantes en la historia costarricense que nos permitirían hablar de esa singularidad de la llamada vía costarricense. Y es que ese orden social tiene que ser un acuerdo colectivo compartido acerca de la vida en común. No podemos pretender que se consiga ese orden social a punta de imposiciones, a punta de represión. Realmente la represión se da cuando la presión ya no es suficiente. Y tenemos que tomar en cuenta, como lo dice un autor al que acudí anoche, en un interesante texto, un autor español que se llama Juan Carlos Monedero, que escribió un texto que se llama El gobierno de las palabras, política para tiempos de confusión. Nos dice que el genio invisible, ese demonio que tienta con la desobediencia, termina tomando cuerpo y que las diferencias sociales dejan de verse como naturales y lo que se veía antes como evidente deja de serlo para pasar a formar parte del arsenal del descontento. Y es en ese momento cuando efectivamente grupos de trabajadores sienten
que ese ordenamiento que parece natural y en el que se les violan sus derechos es una construcción social a la cual pueden oponerse. Ese contrato social, repito, que permite la vida en sociedad, porque únicamente así es posible, en las últimas décadas en nuestro país se ha debilitado. En las últimas décadas en nuestro país se ha impuesto un modelo que ha olvidado el principio de solidaridad social que parece que fue el que animó esa gran reforma social de los años 40. Esa gran reforma social que hizo posible el Código de Trabajo. Y hoy nos enfrentamos a una discusión semejante a la que se dio en la década de los 40, ante la promulgación del Código. Anoche en un foro sobre reforma procesal laboral, en estos mismos espacios legislativos, uno de los asistentes, uno de los participantes, un abogado laboralista, leía párrafos del recurso de inconstitucionalidad que presentó ante el levantamiento del veto la UCAEP, la Cámara de Empresarios, ante la Sala Cuarta. Y leía uno de los argumentos señalándolo evidentemente como un argumento poco serio para un recurso de ese tipo. Y recuerdo que decía, literal, entrecomillado, que los señores de la UCAEP consideran que no está la mona para tafetanes. Es decir, que aquí está en peligro la inversión, que está en peligro la paz social, que está en peligro el empleo si esa reforma procesal laboral se pone en vigencia. Y recordé, a la par de esa imagen de que no está la moda para tafetanes, que la historia también en ese sentido se repite. Huber en su obra cita como el origen de la disposición de nuestro Código de Trabajo de que los trabajadores del agro o el trabajo en el agro sea considerado un servicio público. Cita, y lo leo textualmente, que los gobernantes del 43 no querían entrar en roces con los empresarios de explotaciones agrícolas y ganaderas, dado los niveles de reacción que en ese momento se habían dado con motivo de la promulgación de la legislación social. Y nos sigue diciendo Huber, entrecomillando él el razonamiento que en aquel momento los gobernantes dieron. Esta importantísima reforma, dicen, debe mantenerse aunque perjudique a los trabajadores campesinos como una de las muchas naturales concesiones que el proyecto hace en favor de los dueños de explotaciones agrícolas. Esa es hoy la misma situación. Lo que se alega, yo estoy convencida de que lo que anima la oposición a la reforma procesal laboral no es porque considero que está diáfano la argumentación de que este país no entrará en caos en cuanto a las huelgas en los servicios esenciales, por lo que explicábamos hace un momento, porque siempre las ha habido. Yo estoy convencida de lo que levanta animadversión en sectores es que esta reforma procesal laboral viene a hacer justicia, viene a llenar un vacío que quedó en el Código de Trabajo. La relación de fuerzas en el 43 no daba para más.
Imagínense cuál sería la crispación de la sociedad costarricense que se llega a una guerra civil en el 48. Entonces, los políticos de ese momento no pudieron ir más allá. Y hemos vivido en un país en donde las huelgas, hay datos de una contundencia enorme. Por ejemplo, datos mencionados en el 2000 por el hoy magistrado Orlando Aguirre, diciendo que de 600 huelgas que se han producido, decía él, en el 2000, en los últimos 20 años, como máximo han sido declaradas legales 10. U otro estudio sobre la huelga que consideró que aproximadamente un 90% de los trabajadores en nuestro país no tienen el derecho a la huelga. Y si nosotros seguimos con atención el razonamiento que Huber desarrolla en su libro, nos damos cuenta que esa es una violación flagrante a un derecho humano. Los trabajadores tienen el derecho de manifestarse en el marco de nuestra institucionalidad, marco que no ha sido violentado. Aquí no se pueden citar ejemplos, insisto, de muertos o de transgresiones flagrantes a nuestra institucionalidad por parte del movimiento trabajador. Aquí efectivamente ha habido un gran acuerdo social que nos ha permitido vivir en un país con unos niveles de dignidad humana aceptables, niveles que se están debilitando peligrosamente. Y esta reforma procesal laboral vendrá a ayudar a crear espitas, a crear mecanismos para que no se siga conteniendo la indignación. Eso fue lo que yo sentí en la Asamblea de Trabajadores del sindicato que les menciono. Hice fila con mujeres, porque solo había un baño para mujeres. Hice fila durante 40 minutos con trabajadoras bananeras que me contaban lo inenarrable realmente. Porque como lo decía uno de los participantes ayer en el foro sobre reforma procesal laboral, porque había invitado académicos y habíamos invitado también al secretario general de ese sindicato, porque tener un accidente de trabajo o enfermarse es prácticamente causal de despido. Yo hice fila con una mujer que con un cuchillo, que no sé cómo le llaman, que es curvo, se había partido el dedo en dos. Y lo que le dieron fueron 24 horas. Y como fue el 10 de diciembre, lo que hizo fue pedir vacación, porque no le daban incapacidad por casi haber perdido un dedo. Esas son las condiciones que se viven en algunas de las plantaciones bananeras y piñeras en nuestro país. Y he traído el ejemplo a colación para explicar por qué es que desde el Frente Amplio consideramos que es peligroso seguir tensando la cuerda. Aquí en nuestro país hemos tenido la inteligencia de saber ponernos de acuerdo. No podemos permitir que eso se termine, no podemos permitir que se rompa y no podemos permitir que siga debilitándose. Entonces, fundamentalmente, yo quería, para terminar, leerles un párrafo que en esta obra, de la cual tengo aquí fotocopiado uno de los artículos, esta obra que es Política para tiempos de confusión, como creo que es esta, compartir la reflexión de
de este sociólogo español. Dice que para que un orden social sea tal, es decir, que goce de estabilidad y cumpla la razón de ser de la vida en común, es decir, de esa vida en común que supone reconocer al otro, no ser indiferente a la mujer que ha perdido un dedo y que tiene que llegar a trabajar, a seguir empacando banano al día siguiente, para que se cumpla la razón de ser de la vida en común, dice él, la vida buena que llamaba Aristóteles, debe tener éxito a la hora de poner en marcha, reproducir 4 elementos que actúan, dice él, como el cemento social que diferencia a una sociedad de un grupo de seres humanos sin vínculos compartidos. Monedero considera que esos elementos que construyen lo social son los lazos que dan la razón de ser a la vida en común. Quítense, dice él, esas ligaduras y desaparecerá la sociedad. Nos será imposible vivir juntos, quedando, nos dice, en su lugar individuos aislados. Y uno de esos 4 elementos que Monedero considera indispensables para impedir el debilitamiento del tejido social es precisamente el sistema normativo, es decir, el conjunto de lazos que garantizan la cohesión del grupo, la base común para relacionarnos. Y de ahí la importancia, creo yo, que tiene el que reflexionemos sobre un aspecto esencial, porque estamos hablando, como el autor nos dice, de un derecho humano inherente a nuestra condición de seres humanos. Es que en esta época resulta que ahora se nos obliga a pelear por la adquisición de derechos con los que nacemos. El derecho a la huelga es un derecho humano, como Huber nos lo dice, y efectivamente creo que en este momento de discusión sobre esa gran reforma que significa la reforma procesal laboral, ese gran remozamiento de un código ya en la tercera edad, un código que consiguió fortalecer nuestra institucionalidad y nuestra vida en democracia, pero que ha quedado pobre en algunos aspectos. Yo creo, Huber, que has hecho un aporte importante y yo agradezco el que se me haya permitido compartir esa reflexión con ustedes. Muchas gracias.